Muy buenas tardes, queridos hermanos. Estamos en la lección número 4 de nuestro curso de escatología. En la clase anterior habíamos visto o habíamos hablado acerca de la segunda venida y ahora vamos a tratar de introducirnos también a hablar acerca de las señales que implican la segunda venida. Para ello entonces quisiéramos que a modo de introducción usted pueda reflexionar en estas dos preguntas. En el día de hoy, ¿hay sucesos que nos digan que el fin del mundo está cerca? Siendo más precisos, ¿hay señales de los últimos tiempos hoy en día? ¿Qué opina usted? ¿Estaremos próximos ya al fin del mundo? ¿Hay señales que respaldan ello, esa afirmación que nosotros podamos hacer a nivel personal? Tómase unos minutos, por favor, para reflexionar en estas preguntas. En nuestro intento para hallarle sentido a las noticias que vemos hoy en día, ¿no? Las noticias mundiales, a los sucesos que están pasando en la actualidad, nosotros necesitamos evitar con mucho cuidado caer en una de estas dos posiciones o de estos dos extremos. Entonces, ¿a qué me refiero? Por un lado, nosotros tenemos al sensacionalismo. Sucede que a veces en nuestra desesperación por comprender lo que está pasando en el mundo, caemos en un punto donde nos podemos volver excesivamente pues, crédulos y pensar que todo lo que ocurre es señal de los últimos tiempos. Por cualquier cosa que sucede, incluso mi gato se tiró del tercer piso y falleció. Bueno, ya todo es, no, es que ya los gatos, los animales, ¿no? Presumen que ya se acerca lo del final de los tiempos. He escuchado a personas decir esas frases. Entonces, tratemos de evitar caer en ello. Porque nosotros corremos el riesgo de convertir cada cosa, cada terremoto, enfermedad, pandemia, desastre o pelea en una señal de la venida de Cristo. Hay quienes se van más lejos, incluso han fijado fecha y hora del regreso de Cristo. Y desde ya nosotros podemos citar a la palabra de Dios cuando dice que el día y la hora nadie lo sabe. Esto es un extremo de la balanza. ¿Cuál es el otro extremo también? El otro extremo vuelta es caer en la negación absoluta, en la burla. Me refiero al hecho de burlarnos de las señales de los tiempos. El día de hoy hay mucha gente que reacciona de forma negativa ante cualquier tipo de conversación acerca de las señales de los últimos tiempos. No sé si escucho, hay personas que no quieren saber nada, eh, lo toman como un acto burlesco, para mofa nada más. Esa persona sí, ya sabe que Cristo viene, y por aquí, por ahí lo empiezan a tomar por el otro lado. Incluso dicen que es necio buscar señales que nos indiquen el escenario de los últimos tiempos. Entonces, para ver este punto o un poquito reflexionar, quisiera invitarlo a ir a Mateo capítulo 16, verso 1 al 3. Sucede, mi amado hermano, que muchas veces
podemos caer en uno de estos extremos. Pero el Señor Jesús, en la cita que usted acaba de leer, va a decir: Jesús reprendió seriamente a los líderes religiosos de su tiempo por su ceguera ante las señales de su primera venida, aquel entonces. A ver, recordemos que le dijo: vinieron los fariseos y saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. ¿Y qué respondió Jesús? Cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas señales de los tiempos no podéis? El Señor Jesús, lo que está diciendo en este texto, en esta versión, es: Jesús está cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento, pero ellos seguían ciegos a las claras señales de su primera venida. Recordemos que para el pueblo judío el Mesías era el Salvador, como su nombre significa. Entonces ellos esperaban. El problema fue que cuando vino no lo conocieron, no se dieron cuenta y lo crucificaron. Entonces Jesús les está diciendo eso, ¿no? Encima piden señales y no pueden ver algo tan obvio que está frente a sus ojos. Entonces, antes de iniciar nuestra sesión el día de hoy, por favor, yo lo voy a invitar a que pueda reflexionar acerca de este pequeño diagrama que es la posición o la postura que nosotros estamos manejando en este curso, que es la premilenialista pretribulacionista, en la cual, como usted ve en el diagrama, la iglesia va a ser arrebatada, el rapto, luego vienen los 7 años de tribulación, en los cuales se dividen en dos fases o en dos etapas. La primera, que será la tribulación, y en los segundos 3 años y medio, que es la gran tribulación. Posteriormente a ello, entonces, damos por iniciado ya los 1000 años, el milenio. Entonces, mis hermanos, y bueno, ya luego viene el juicio, y entre otras que estaremos nosotros estudiando a lo largo de este curso. Ahora, si es así, entonces quisiéramos hacerle una aclaración o una observación el día de hoy. La segunda venida, como lo mencionamos en la lección anterior, tiene dos etapas. Es decir, la segunda venida de Cristo tiene dos etapas. Una primera etapa va a ser el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Cristo viene en secreto por su iglesia. Esto se va a dar en cualquier momento y no es algo visible. Usted puede leer en Primera de Tesalonicenses 4:17 lo que mencionamos en esta parte. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Dónde dice? En las nubes, para recibir al Señor en el aire. ¿Qué significa esto? Que el Señor Jesucristo, dentro del plan, llamémoslo así, ¿no? Plan segunda venida. Dentro del plan segunda venida, la primera etapa de este proyecto es que el Señor va a estar en las nubes y nosotros seremos arrebatados. El arrebatamiento de la iglesia, para estar juntamente con el Señor en el aire. La Biblia es clara, mi hermano. Esta es la primera etapa. La segunda etapa, que decíamos después de los 7 años que vienen, entonces se va a cumplir la segunda etapa, que es la etapa visible. En la segunda etapa, la venida de Cristo ya se da en forma visible para gobernar y reinar. Leamos por favor Mateo capítulo 24, verso 30 al 31.
Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre, que dice, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mi hermano, entonces tenemos que aprender un poco a diferenciar esto. En la primera parte veíamos que el texto nos dice bien claro que la iglesia será arrebatada para ir con el Señor, a recibir al Señor en el cielo. Y en cambio en esta segunda parte dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. ¿Ve la diferencia? En el primer texto no se hacía ninguna referencia a que será visible, en esta segunda parte sí se menciona ahí. Entonces debemos comprender bien estas diferencias y estas dos etapas que incluyen la segunda venida de Cristo. La primera viene en secreto por su iglesia y la segunda ya de forma visible a gobernar. Entonces, una vez más para recalcar esta otra parte, ahora, ¿qué sucede entre el arrebatamiento y la venida de Cristo? De los 7 años, en general, que es de tribulación, en general de los 7 años, ¿qué sucede en el intermedio? Entre el arrebatamiento y la venida de Cristo en forma visible, se da la tribulación y la gran tribulación. Se va a dar entonces la tribulación y la gran tribulación. Serán 7 años de juicio sobre la tierra. Recuerde que ahorita estamos en la época de la gracia, en la edad de la iglesia, como llamarían algunos estudiosos, en la edad de la iglesia. Pero luego vienen los 7 años de juicio. Y bueno, luego viene pues el milenio. Entonces allí podemos ver de cierta forma que las señales que se mencionan en la Biblia, y ya me estoy adelantando un poco, son en referencia a la segunda venida de Cristo. La pregunta es, ¿pero a cuál etapa exactamente? ¿A la primera? ¿A la segunda etapa? ¿Qué opina usted, mi hermano? Las señales que están en la Biblia, como en Mateo 24, y todas las profecías, ¿a cuál de estas etapas se refiere? Si entendemos bien que la venida de Cristo incluye en dos etapas, el rapto y luego la venida visible para gobernar, la pregunta es, estas señales, ¿a cuál de esas etapas se refiere? Una pregunta adicional, ¿significa esto que ninguna de las profecías y señales se relacionan con el arrebatamiento? Tómese su tiempo, por favor. Entonces, la respuesta, mi hermano, a esta primera pregunta se relacionan al periodo de 7 años de tribulación y a la segunda venida de Cristo en forma visible para gobernar y reinar en el milenio. Es decir, las señales que están en la Biblia, mi hermano, van en relación a la segunda venida de Cristo con relación a la segunda etapa, es decir, cuando ya viene en forma visible. Le pregunto a mi hermano, si estas señales están relacionadas a la segunda etapa, entonces, ¿qué significa? Que ninguna de las profecías y señales que se relacionan con el arrebatamiento están relacionadas con el arrebatamiento. Las señales que nos habla la Biblia en diversos puntos están en relación, mi hermano, a la segunda venida en la segunda etapa, cuando Él ya viene a gobernar. Correcto, dentro de los 7 años de tribulación. Conclusión, mi hermano, no hay señales descritas antes del rapto. ¿Se da cuenta?
¿Ve la diferencia entonces? El arrebatamiento no tiene señal alguna que la preceda. Puede darse en cualquier momento, es un suceso inminente y sin señales. Por eso hablamos en la lección anterior que lo importante es que el creyente tenga claro este punto, porque él debe vivir una vida íntegra conforme a la voluntad de Dios, porque abriga la esperanza de este suceso inminente, que en cualquier tiempo, en cualquier momento va a suceder, que la iglesia será arrebatada. Pero no podemos vivir esperanzados como una vía de escape a lo que nos sucede en este tiempo. Es un hecho sin precedente que se va a dar y del cual no tenemos información alguna. Solo lo único que sabemos es que no sabemos el momento en que sucederá el arrebatamiento. Pero sí hay señales cuando Él venga de forma visible, que es la segunda etapa de la segunda venida de Cristo. Entonces, mi amado hermano, mire las diferencias que tenemos aquí. Asimismo, me surge otra pregunta. ¿Qué es entonces lo que estamos viendo que ocurre en el mundo de hoy? Tenemos la pandemia, tenemos el avance de la tecnología, de la ciencia, tenemos las profecías que entre comillas están por cumplir. ¿Qué significará todo ello, mi hermano? ¿Qué opina usted? Los sucesos que estamos viendo en el mundo hoy, mi hermano, ya lo hemos aclarado, creo, y vale la pena recalcarlo, no son señales del arrebatamiento, sino la preparación de los sucesos que se van a producir después del arrebatamiento. Claro, como preparación de la segunda venida de Cristo, pero en la segunda etapa, que dijimos que es la forma visible en la cual viene Cristo a reinar en la tierra. Es la antesala del periodo de la tribulación. Entonces, mi hermano, otra forma de ver las señales de los tiempos es, por ejemplo, cuando usted va al teatro. Cuando usted va al teatro y aún no se abre el telón, pero sabe que ya está sobre la hora y está a punto de comenzar el primer acto, usted desde su asiento, ¿qué siente? ¿O qué presiente? Que todo ya se está acomodando, ya se están ultimando detalles, la silla, las mesas, los adornos, qué sé yo, los vestuarios, los personajes, los libretos, las luces, el sonido. Todo se está preparando para que ya empiece la obra teatral. ¿Sí o no, mi hermano? Lo que está sucediendo no es el drama en sí, sino es la preparación para que una vez que se abre el telón, comience toda la obra, todo el drama. Entonces, a través de este ejemplo nosotros podemos entender nuevamente. Uno está en el teatro de espectador y cuando ya está minutos antes de que se abra el telón, usted ya se imagina, ¿no? Sí, presiente que detrás del telón están ultimando detalles, están corriendo aquí, las luces, todo cuadrándolo para que cuando se abra el telón, todo comience en el transcurso que debe darse. Entonces, mi hermano, lo que estamos viviendo es una antesala a lo que será realmente en los años de tribulación. Es la antesala, mi hermano. Ahora, todas las profecías bíblicas se relacionan con el tiempo posterior al arrebatamiento, es decir, al periodo de los 7 años de tribulación. Ahora, esto no significa que Dios no esté preparando el mundo, mientras la iglesia todavía esté presente para este tiempo futuro. En realidad, mi hermano, ya se está preparando todo, pero todavía no es el cumplimiento de las profecías bíblicas. Recuerde una vez más, todas estas profecías, todas estas señales son para la segunda etapa cuando Cristo venga de forma visible a reinar en la tierra. Ahorita estamos en la antesala, en las previas. Por lo tanto, no podemos decir que estas profecías están cumpliendo, estas señales, porque mi hermano, no estamos en esa etapa. La iglesia será arrebatada y posterior al arrebatamiento comenzarían los 7 años de tribulación, donde serían el cumplimiento de estas profecías.
Lo que vemos hoy entonces son los preparativos para la tribulación que vendrá y que más adelante vamos a ir estudiando qué ocurrirá en este periodo de tribulación precisamente. Ahora, lo que está pasando hoy en el mundo nos proporciona unas señales que nos van a permitir discernir los tiempos y que tal vez no pase mucho tiempo para que se abra el telón. Como lo mencionaba entonces, usted y yo estamos viviendo la antesala de lo que será el cumplimiento de estas profecías. Pero todavía no se ha levantado el telón. Pero por lo que ocurre, sí podemos sentir tal vez que está pronto a en cualquier momento abrirse ya el telón. Eso sí podemos pensar en este punto. Y por eso con mayor urgencia aún la necesidad de poder consagrar nuestras vidas en todo tiempo, de poder hacer la obra con el prójimo, de poder llevar un pan al necesitado, de poder predicar la palabra de Dios y de poder mantenernos una vida agradable a los ojos de Dios. Veamos entonces ahora 6 señales, digámoslo así, fundamentales que nos pueden servir pues para identificar que estamos próximos al cumplimiento de los tiempos, es decir, que estamos en una prontitud inminente del arrebatamiento de su iglesia y el comienzo el comienzo de las profecías realmente, donde se empezarán a cumplirse una a una. Entonces, en estos preparativos, digámoslo así, ¿qué es lo que nos puede llevar a realizar esa afirmación? Bueno, veamos entonces una primera señal que nosotros consideramos. Leamos por favor Jeremías capítulo 30, verso 3 y las citas que acompañan a esto. ¿Por qué Israel es la señal de Dios para los últimos tiempos? Bueno, mi hermano, por una sencilla razón. La Biblia predice que al final de los tiempos Israel será reunido de nuevo en su tierra y que estaría en el centro de la atención mundial. La nación moderna de Israel ni siquiera existía hasta mayo del 48. Mire, mi hermano, ya estamos hablando de hace 80 años. La nación moderna de Israel hace 80 años ni siquiera existía. El país entero solo tiene el tamaño de la provincia de Lima, una población aproximada de 6 millones de habitantes, de los cuales 5 millones son judíos. Hermano, ¿se da cuenta que no es una gran nación, productora de petróleo o qué sé yo? Sin embargo, usted se va a dar cuenta que está en los periódicos, en las revistas, está en algún noticiero y siempre se hace mención a este corto pedazo de tierra. ¿Por qué tanta agitación por Israel? ¿Por qué tanto alboroto por esta pequeña nación? Sencillo, mi hermano, porque Israel es el reloj en los grandes sucesos del fin del mundo. ¿Sí? Se halla en el centro mismo de la mayoría de las profecías bíblicas para los últimos tiempos. Es como un metrónomo que nos va orientando. Ocupa el centro de la escena en el drama divino de las edades. Vamos a mirar ya algunas profecías relacionadas a Israel. En los textos que usted ha leído con detenimiento, Israel, por ejemplo, nos habla que primero va a ser reunido y convertido en nación. Ahí hablamos de Jeremías, Isaías, Ezequiel también, que respaldan este argumento. Desde mayo del 48, entonces, Israel se convierte en el Estado de Israel. Y aunque usted no lo crea, ya más de la mitad de los judíos de todo el mundo han regresado a su nación. Entonces, por eso decimos que esto es como un indicio de que ya se están terminando las previas de lo que será luego los 7 años
de tribulación. Otro punto también en Daniel 9:27. Vemos que el anticristo va a hacer un pacto de 7 años de paz con Israel. Qué interesante entonces, ¿no? Porque también Daniel está incluido dentro de los libros que nos hablan acerca de lo que va a suceder con Israel. En Mateo 24:15, el pueblo judío va a reconstruir el templo de Jerusalén. Y yo no sé, mi hermano, si usted ha escuchado, si usted hace unos años atrás, yo recuerdo que se hablaba bastante de que ya habían comenzado la reconstrucción del templo. Incluso no estoy al tanto si ya lo terminaron o no, pero ya estaban comenzando la obra de reconstrucción del templo. Y digo, wow, otro indicio que nos dice que ya se están terminando las previas, es decir, ya estamos prontos, muy prontos a que comience el rapto de su iglesia. En Ezequiel 38-39, una coalición de naciones va a invadir a Israel. Bueno, por las noticias, por los enfrentamientos que nosotros vemos, se cree que serán naciones islámicas y rusas. ¿No? Bueno, hablando de Rusia y de las naciones islámicas, entonces, por las noticias que vemos, ¿no? Algo más también tenemos que decirlo, en Daniel y en Mateo 24:15-20, el anticristo va a invadir a Israel y va a profanar el templo. Es decir, no solo hablamos de una reconstrucción, sino que también va a ser invadido por el anticristo y va a ser profanado. Entonces, algo interesante que nosotros podemos ver aquí acerca de los indicios que nos dan en las previas, ¿no? Lo que sucede en las previas. Otra señal fundamental también que podemos ver nosotros es en Apocalipsis 12. Nos dice que muchos judíos van a huir al desierto. Y en Zacarías, durante la tribulación, las 2/3 partes de los judíos van a perecer. Mire qué interesante, ¿no? O sea, es decir, primero vuelven, reconstruyen el templo es profanado, y ahora hablamos de que luego de ello los judíos son perseguidos otra vez, mueren los 2/3 en el desierto, sucede la coalición de naciones, son invadidos, ¿no? Ya dijimos que van a huir, son muertos las 2/3 partes. Y algo interesante que menciona Apocalipsis 16, los ejércitos del mundo se reunirán en Megiddo, al norte de Israel. Y para ir finalizando, Jesucristo volverá de los cielos para derrotar a los ejércitos del mundo que se habrán reunido en Israel. Todas estas señales, mis hermanos, entonces, bueno, son las señales obviamente que van ligadas a la segunda venida de Cristo, pero nosotros podemos ir viendo que ya hay indicios que nos indican que ya está el final de esta antesala, como indicaba, ¿no? La reconstrucción del templo, por ejemplo. Yo tenía entendido que ya se estaba iniciando la reconstrucción, o ya estaba en proyecto la reconstrucción del templo en Jerusalén. Entonces, mire qué interesante, ¿no? Por ahí podríamos decir, mira, ya estamos prontos a. Y luego las otras señales mencionadas entonces, que se darán en el transcurso de la tribulación, que es importante que nosotros podamos reconocerlas. ¿Para qué? Para saber pues que si en el mundo en el que vivimos eh, no se dan propiamente, recuerden, no es el cumplimiento propiamente, pero si vemos indicios de que ya está surgiendo, que ya hay las ideas, al menos ya se empiezan a conversar esos temas, entonces nosotros decimos, wow, ya se está terminando la antesala. Algo más. Algo más. Israel es la super señal divina
del final de los tiempos. Entonces, antes de concluir esta primera señal, para entrar a la segunda señal, que es el tiempo de guerra y de paz, quiero mencionar que Israel es una super señal divina del final de los tiempos. Una de las principales profecías con respecto a Israel en los últimos tiempos es que las naciones de la tierra, dice, los odiarán en extremo. Así es, mi hermano, los van a odiar a extremo esta nación. La Biblia presenta la tribulación como un tiempo de hostilidad hacia Israel, que va a culminar con el Armagedón. En Zacarías 12, capítulo 12, verso 2, perdón, al 3, Zacarías 12, verso 2 al 3 dice: He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Hermano, ya desde hoy se puede ver cómo crece la frustración y el odio hacia Israel. Lo podemos ver en todos lados, este odio que hay hacia esta nación. Y va a ir en aumento, porque en el año de tribulación va a ser la etapa más cruda para Israel, pero que finalizará pues con el Armagedón. ¿Por qué desde que Israel nació como nación en el 48 ha estado en continuos ataques? ¿Por qué cree, mi hermano? La Biblia dice que el verdadero enemigo de Israel es Satanás. Apocalipsis 12 descorre el velo para mostrarnos el verdadero poder que hay detrás de todo el antisemitismo. En otras palabras, la Biblia dice que Satanás es el archienemigo del pueblo judío y de Jesús, su Mesías. Recordemos entonces que desde que Dios le prometió a Abraham que el Mesías vendría de su linaje, sería judío en otras palabras, Satanás se lanzó a la misión de destruir a los descendientes de Abraham, el pueblo judío, para impedir que viniera el Mesías. Si no, recordemos que Satanás tuvo varios intentos para tratar de erradicar al pueblo judío y que resultaron infructuosos. Por ejemplo, en el año 480 a.C., Amán trató de acabar con los judíos en tiempos de Esther. En el año 165 a.C., el rey griego sirio Antíoco Epífanes trató de destruirlo. Cuando Satanás no pudo impedir que viniera el Mesías, que era su primer plan, su plan A, por así decirlo, pasó a un plan B. ¿Cuál fue el plan B? Consistía en matarlo después de que naciera. ¿Recuerda a través de la maldad del rey Herodes matar a todos los recién nacidos? ¿Se acuerda? Entonces Satanás puso en ejecución su plan B. Ya no pude matar no pude cortar el linaje por el cual vendría. Perfecto. Entonces ahora que está naciendo, está un bebé aún, aquí lo acabo. Pero vemos que tampoco lo logró, fracasó. Cuando esto fracasó, entonces les inspiró a los líderes judíos y romanos que mataran al Hijo de Dios. Es decir, ya no pude pequeño, entonces crucifiquemos. Mire cómo es. Pero tampoco Satanás lo pudo lograr porque no consideró el factor de la resurrección de Cristo. Él pensó que ya había ganado, mató al Hijo de Dios, pero sabemos que Jesús venció a la muerte y resucitó. Ahora entonces, ¿qué es lo que está haciendo? No pudo Satanás ejecutar su plan A, su plan B, y entonces ahora en esta etapa post resurrección de Cristo, Satanás se traza una meta, la cual consiste en destruir al pueblo judío. ¿Por qué? Las profecías dicen pues que el Mesías vendrá a reinar, vendrá a gobernar a su pueblo escogido. Y obviamente Satanás dice, ya, no pude impedir entonces este, que Jesús pues, no pude impedir que Jesús pudiera morir porque hasta la muerte, él reinó sobre la muerte. Entonces voy a atacar a su pueblo, para que así, como dice una frase conocida, ¿no?
Un pueblo sin gobernante o un gobierno sin pueblo no tiene sentido. Claro, un gobernante, ¿a quién gobierna? Sobre un pueblo. Pero si no hay un pueblo, no tiene gobierno. Y entonces no sería un gobernante. Y lo mismo un pueblo sin gobierno dejaría de ser una institución, una sociedad, digámoslo así, pues un poco ordenada, porque siempre necesita de... Entonces mire qué interesante, ¿no? Satanás entonces busca acabar con los judíos y por ello el odio que va a ir acrecentándose en estos últimos tiempos. Al final de los tiempos el anticristo comenzará su carrera actuando primero como amigo, mira, se hará pasar como amigo de Israel, pero en la gran tribulación los va a asesinar sin misericordia. Estamos hablando de los judíos. Y usted puede leer también Daniel capítulo 7, verso 25. Tome nota, por favor, que esto no está en las diapositivas. Daniel capítulo 7, verso 25. También el capítulo 8, verso 24. Y el capítulo 11, verso 44. Satanás odia a Israel. Hoy se menciona a Israel en todo lugar, en todo medio. Está de vuelta en su tierra, tal como lo predijo la Biblia. Domina las noticias mundiales. Está en el centro mismo de la paz en el Oriente Medio. Está en el centro de la paz mundial. No sé si se ha percatado o ha hecho un análisis acerca de esto. Y si Israel es el centro del plan profético de Dios, quiere decir que la venida de Cristo está más cerca que nunca. Se da cuenta que le hemos tratado de dar a ustedes argumentos actuales en relación a las señales que le corresponden para Israel en la etapa de la tribulación. Entonces nosotros hemos podido ver que de cierta forma hay indicios ya que se está tratando de ver algunos temas puntuales en relación a la señal de la segunda venida con relación a Israel y la segunda venida de Cristo, la visible. Vemos que ya hay indicios o ya hay evidencias de que pues están como que tratando de dar un primer paso hacia el cumplimiento de estas. Entonces eso nos lleva a reflexionar y a poder definir o argumentar que el arrebatamiento de la iglesia, que es el primer hecho que se viene, el más próximo, el arrebatamiento de su iglesia, hermano, se va a dar en cualquier momento. Otra segunda señal, como lo mencionábamos hace un momento, sería entonces la guerra y paz. Leamos primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 3. Hace 30 años, cuando aún existía la Unión Soviética, aliados con los Estados Unidos, representaban ambas naciones un peligro para el mundo. ¿Y cuántas películas no hemos visto? Donde a nivel mundial pues era una, digamos, una fuerza muy temeraria, por la frialdad, por los actos que cometían también. Todos temían una tercera guerra mundial inminente, pero en el 91 esta fuerza se derrumbó la Unión Soviética y todo el mundo pensó que ahora estaríamos seguros. Mire, desde el 91 entonces ya a nivel mundial se creía que pues ya ahora estaremos más tranquilos, más seguros, pero desde esa fecha hasta hoy el mundo, más bien paradójicamente, se ha convertido en un lugar cada vez más peligroso. Ya no existen dos superpotencias, sino que ahora hay más de dos superpotencias. Hermano, el mundo de hoy es más riesgoso que el de ayer. Hoy se habla, por ejemplo, hoy se habla más de explosiones nucleares, de guerras biológicas, químicas, que nunca antes habíamos visto. Pakistán e India, por ejemplo, tienen bombas atómicas. También lo tiene China, Corea del Norte. En realidad, mi hermano, solo es cuestión del tiempo para que los terroristas, ¿no? Las personas que se dedican a este mal obrar,
tengan esas bombas en sus manos. Ahora usted sabe que el mercado negro a través eh, del Internet oscuro, justamente todo esto, estas comunicaciones, todas estas transacciones se dan. Entonces ya no se necesita estar presente. En cambio, antes era así. Ahora todo con un clic lo consigues. Entonces solo es cuestión de tiempo, mi hermano, para que estas herramientas o estas armas biológicas pues estén al alcance de estas personas que actúan de mala fe. El mundo, mi hermano, clama por la paz. En los Balcanes, en las naciones africanas, en países islámicos. Uy, Dios mío, estamos viendo cuánta cantidad de gente muere, la iglesia es perseguida, asesinan a los niños, no tienen piedad en Irak, en Afganistán, entre otros. Pero bueno, a nivel mundial estamos viendo esto. Pero el grito mayor de paz es en el Medio Oriente. Israel, los palestinos, Libia, Egipto, entre otros. La intranquilidad ciudadana. Ninguna ciudad del mundo hoy podría decir que es tranquila. Y mira, bueno, creo que esto lo hemos visto incluso en estos tiempos de pandemia. Ahora, por cualquier motivo, pues la gente se olvida que existen leyes, que existen reglamentos, respeto al compañero. Y parece que estuviéramos volviendo a los tiempos donde sobrevive el más fuerte. Claro, yo recuerdo que hace poco aquí nomás en Comas, eh, este, salió en las noticias, como por ejemplo en esta etapa de pandemia, iban camiones, ¿no? De víveres para poder compartir con las personas necesitadas y como las personas en vez de esperar a un reparto, tal vez, ¿no? De cierta forma planificado, pues iban y querían tomar las cosas y empezaban los saqueos. O en otro momento también veía cómo saqueaban las tiendas, o cuando sucedía algo, todo el mundo se unía y empezaban a hacer un desorden, en referencia pues a hacer saqueos, a poder allanar la propiedad privada. Y lo he visto en turbas, aquí cerca en Comas, Caraballo, Puente Piedra también, lógicamente. Y entonces, bueno, son los distritos que más tengo colindantes y en los cuales he podido percibir esto, mi hermano. Y mire, la inseguridad ciudadana ha crecido. Yo recuerdo que aquí en la zona donde yo vivo, antes pues se podía caminar tranquilo, 2, 3 de la mañana. Yo recuerdo, regresaba de trabajar hace unos 10 años. Regresábamos de trabajar con mi hermano y era normal, no pasaba nada. Ahora, mi hermano, usted sale 5 de la tarde y déjame decirle pues que eh, ya tenemos por aquí cerca zonas rojas donde tú vas y pues obviamente pues o pierdes la vida o debes haber llevado algo de valor al menos para dejar, porque si no, no regresas. Y digo, wow, ¿qué pasó? ¿Dónde estamos? Mire cómo vivimos, en una incertidumbre el día de hoy. Vivimos intranquilos, porque incluso ahora tú sales a la puerta de tu casa y te roban. Entonces ya ni en la puerta podemos estar. Vivimos en una intranquilidad constante, mi hermano. Hoy crecen las ciudades con delincuencia en extremo, violaciones, secuestros, guerrillas. Algunas de las ciudades ultra peligrosas conocidas, México, Sao Paulo, Tokio, Nueva York, Roma. Miren, aunque usted no lo crea, son algunas de las ciudades que son consideradas ultra peligrosas. Así que mi hermano, si usted cree que lo que usted vive es peligroso, tendríamos que ver algo de noticias con relación a estas partes del mundo donde son consideradas ultra peligrosas aún. Es como hablar aquí en Lima, ¿no? Del Callao, donde hay ciertas zonas donde son muy, pero muy peligrosas. El mundo se ha vuelto obsesivo por la seguridad. Queremos seguridad para nosotros mismos, para nuestros hijos, ante una pesadilla nuclear, ante un ataque terrorista, ante un secuestro, ante una pandemia. Nosotros queremos seguridad por todo ahora. Queremos seguridad en el agua, en los alimentos, que en los ocho octógonos, claro que sí, porque necesitamos seguridad por todo medio. ¿Es malo? ¿Es bueno? Son cosas que nosotros deberíamos pensar también. En cierta medida es muy bueno.
Pero, ¿de dónde viene nuestra seguridad, mi hermano? Primeramente. Ahora, lo asombroso es que la Biblia predice que algún día el mundo terminará alcanzando la paz y seguridad. Parece algo ilógico, ¿verdad, hermano? Porque si hablamos de que hay inseguridad, que hay delincuencia, que la maldad va creciendo, pero la Biblia menciona en Primera de Tesalonicenses 5:3 y Daniel 9:27, habla, por difícil que no sea imaginarlo, la Biblia menciona que viene el día en que la gente dirá en todas partes paz y seguridad. Ahora, ¿cómo se va a lograr esto? La Biblia dice que vendrá un hombre que le va a dar al mundo aquello por lo que clama y va a convertirlo en realidad. Ese hombre, mi amado hermano, se lo presento. Se llama el Anticristo. Así es. Según Daniel 9:27, esta persona hará un tratado de paz con Israel. Dice, y por otra semana, 7 años, confirmará el pacto con muchos, con Israel. Es decir, la primera obra del Anticristo será pacificar el mundo. ¿Le suena? Yo creo que sí. Yo creo que le viene a la mente tal vez algunos acontecimientos que estamos viviendo hoy en día y que dice, pero esto ¿dónde lo he escuchado? ¿Verdad? A medida que el mundo se convierte en un lugar más peligroso, lleno de enemigos invisibles y sin rostro, la gente va a clamar pidiendo a alguien que pueda traer la paz y la seguridad. Queremos paz, queremos seguridad, queremos la paz en el Medio Oriente, que acabe el terrorismo, la delincuencia, pero viene un hombre que va a ser capaz de lograr que se hagan todas estas cosas. Y sabe lo más triste es que el mundo le dará la bienvenida con los brazos abiertos. El mundo va a caer en sus pies y lo van a adorar como si fuera un dios. Nuestro mundo de hoy, mientras tanto, tiene que experimentar la falta de paz y falta de seguridad en extremo. Ahora entiende por qué entonces Dios permite esto. Mire qué interesante, muchas veces nos cuestionamos y creo que esto me hace recordar la pregunta que me harían varios hermanos en el curso de doctrinas en algún momento. Si Dios es bueno, ¿por qué permite esto? ¿Por qué permite aquello? Bueno, aquí podríamos encontrar una de las razones. Porque es necesario el cumplimiento de estas para que Él pueda venir por segunda vez, para que pueda reinar y nosotros podamos también ser arrebatados juntamente con Él. Una de las razones. Y creo que si a mí me hubieran dado esta respuesta la primera vez que yo me cuestioné cuando fuera adolescente, ¿por qué Dios permite esto si es bueno, si es esto, si es aquello? Pues yo diría porque el propósito final es aún mucho mejor, el que estaremos juntamente con Él reinando para siempre. Qué bonito, ¿verdad? Qué interesante este tipo de respuesta a esa pregunta. Entonces, en este tiempo en el cual estamos próximos ya a que se cumple la primera etapa de la segunda venida, del rapto del arrebatamiento de la iglesia, es necesario entonces que el mundo caiga en, en un índice alto de inseguridad, de conflictos, para que sea la apertura para esta persona, el anticristo, y su gobierno de paz, entre comillas, y seguridad, en el cual el mundo se va a rendir y donde podremos ver justamente el desenlace final, que es la segunda venida de Cristo de forma ya visible. Ese es el desenlace final. Nuestro mundo entonces de hoy, mientras tanto, va a tener que experimentar falta de paz, falta de seguridad en extremo. Y el anticristo debe estar esperando, su entrada para dar lo que le falta al mundo. O tal vez ya está solo esperando asumir el gobierno mundial. Esto, mi hermano, me lleva a la tercera señal, el mundo global. Leamos Apocalipsis capítulo 13, verso 7.
La Biblia dice que después del diluvio todos los seres humanos se congregaron en Babel, en un lugar bajo el liderazgo de un hombre llamado Nimrod, con el fin de construir una gran torre. ¿Se acuerda de la Torre de Babel? Claro. Se juntaron entonces personas de todos lados con el fin de construir una torre que llegara hasta los cielos. Eso lo encuentra en Génesis capítulo 10. El mundo entero era una sola comunidad en rebeldía global contra su creador. Contra su creador. Conociendo el peligro inherente al hecho de que todos los humanos formaran un solo grupo, Dios, ¿qué es lo que hizo? ¿Recuerda usted la historia? Confundió las lenguas del ser humano, dispersando así a la rebelde raza por toda la faz de la tierra. Como algunos dirían, ¿no? Que el Señor estaba en contra entonces de que se desarrolle una torre, que se construya una torre. No. El hecho estaba en el corazón del hombre. Quería alcanzar a Dios. Dice, si usted lee el texto con detenimiento, va a decir que el hombre quería llegar a alcanzar a Dios. Entonces, mire qué diferencia. El corazón del hombre. Ese es el problema. Y es por ello que Dios entonces, para dispersarlos, los confundió dándole un idioma distinto. Desde entonces Satanás ha tratado en vano de poner de nuevo al mundo bajo control de un solo hombre. Es decir, se da cuenta que se está volviendo a repetir esta forma de gobierno, digámoslo así. Claro, todos se unieron en Nimrod con un solo propósito. Y ahora lo que busca el Satanás a través del anticristo es unificar nuevamente todo. Y nosotros hablamos de la globalización del mundo. Por ejemplo, Satanás lo ha tratado de hacer en diferentes ocasiones, con los faraones, con Nabucodonosor, con Alejandro Magno, con los Césares, con Napoleón, con Hitler. ¿Recuerda? Quiero conquistar el mundo. La Biblia predice que en los últimos tiempos el mundo se reunirá de nuevo bajo una sola economía, bajo un solo gobierno y una sola religión. Y que la humanidad retará colectivamente al Creador en su misma cara. Mira, ¿se da cuenta que se vuelve a repetir el patrón? El anticristo va a ser el líder de esta revolución mundial. Podemos leer, por favor, Apocalipsis 13, del 3 al 18. Yo me enfoco en el verso 7 específicamente, que dice, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces, esto me lleva a pensar mucho, a pensar bastante, diría yo, en que hay algunos de los elementos de este mundo globalizado que digamos que, ¿no? Esto recuerda que es en relación a la segunda venida de Cristo, a la segunda etapa. Pero entonces hay algunos indicios en este momento, claro. Tenemos el final de la Guerra Fría, la creación de la Organización del Comercio Mundial, tenemos incluso hasta la OMS, Organización que dice Mundial de la Salud. ¿Se da cuenta? El avance del Internet, el Google Earth, el Google Maps, el Waze, por ejemplo, nos ha unido a todo el planeta. Usted va a cualquier parte del planeta y con ello ya puede ver una dirección. Ya se puede ubicar. ¿Se da cuenta? El establecimiento de agencias mundiales de noticias, la Unión Europea, la unificación de la moneda, en este caso, pues, por ejemplo, el euro. Un mundo que parecía, o incluso hablamos del Bitcoin también, es una moneda informática que es la próxima revolución económica. Un mundo que parecía tan grande y fragmentado ha dado pasos agigantados y lleno de conexiones internas. La carrera hacia el globalismo no es más que otra forma de montar el escenario para un hombre que entrará en escena para gobernar el mundo entero durante la tribulación. Seamos específicos y claros. Todo esto nos muestra, mi hermano, que el fin está cerca. En estos últimos tiempos analizamos, si usted ve noticias, usted ve el mundo entero, y hablamos, y hay indicios de que estamos a un paso de cualquier momento. Cuando empiece a explotar y estallar es porque se habrá iniciado la gran tribulación. Pero usted y yo, mi hermano, si hemos creído en Cristo, ya habremos sido arrebatados juntamente
con Cristo en el cielo. Ahí le pongo algunos ejemplos en la foto, se puede ver, son grupos muy conocidos, de que se habla ya décadas en realidad, pero que hoy en día suenan muy fuerte, porque en cualquier momento, cuando ellos empiecen a ejercer propiamente ese gobierno, ese dominio, es porque se habrá dado inicio a la a los 7 años de tribulación. Ahora, una cuarta señal entonces también será la marca. Veamos Apocalipsis 13, versos 17 y 18. Después del ataque del 11 de septiembre a las Torres Gemelas de Nueva York, se comenzó a hablar de los Estados Unidos de una tarjeta nacional de identidad. Sería una tarjeta con fotografía y huella dactilar que estaría en una gigantesca base de datos que se podría utilizar en todo lugar. Todo esto para, entre comillas, cuidarse de cualquier ataque terrorista. Bueno, hoy incluso mi hermano ya no se habla de una tarjeta de identidad, sino de un chip electrónico, tarjeta inteligente, que se coloca en el brazo de algunas personas para que se las pueda ubicar. En algunos lugares se está preparando para que no puedan comprar incluso si no tiene este chip. Mi hermano, antiguamente se hablaba esto como si fuera pues algo, ¿no? Que vendría pronto, ¿cuándo sucederá? Y hoy en día pues hablamos ya de que esto ya es una realidad en ciertas partes del mundo. Si no, mi hermano, también yo lo animo a que pueda hacer clic en este enlace que está en la parte inferior de la pantalla. Aquí, por ejemplo, ahí he considerado un reporte de noticias de una agencia que ya obligó a sus trabajadores a que se puedan insertar este chip, de modo que puedan hacer compras, transacciones, entre otros. Entonces ya hablamos que esto es parte de una realidad, pero que no sea masificado a nivel mundial aún digo porque ya tenemos pruebas de que se ha dado un primer pasito. Y nuevamente, ¿esto a qué nos lleva? A argumentar de que el arrebatamiento de su iglesia es casi inminente. Casi inminente. Ahora, la Biblia predice que cuando entre el anticristo a la escena mundial, va a gobernar sobre una economía global. Uno de los componentes claves de su control sobre el mundo va a ser la capacidad para controlar el comercio mundial, al exigir que todas las personas reciban su marca en la mano derecha o en la frente para poder hacer algún tipo de transacción, sea de compra o venta. Por eso esto también me lleva a pensar acerca del chip que se habló acerca de las vacunas del COVID, de la pandemia. ¿Recuerda usted esas noticias que dieron vuelta al mundo? Y se ha puesto a reflexionar también por qué hay de cierta forma oposición a esta vacuna con este microchip. Claro, porque aún estamos en la antesala de lo que vendrá. Que eso se va a dar, mi hermano. Pero recuerde, después del arrebatamiento de la iglesia comenzará todo eso. Es por eso que hay por ahora cierta oposición a la inserción del microchip abiertamente. Pero que escuchamos, que vemos que se están dando inicios y propuestas porque ya la venida del Señor, el arrebatamiento es inminente. Recuerden, la segunda venida tiene 2 etapas. ¿Sí? Nunca olvide eso, por favor. En Apocalipsis que usted ha leído va a decir, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, ¿sí? Sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el nombre o el número de su nombre. Y su número es 666. La palabra marca se refiere a una señal o tatuaje. Ya en estos momentos hay toda una tecnología disponible para tatuar o poner un chip en la piel a fin de regular el comercio y la seguridad en el mundo entero. Mi hermano, yo le comparto, por ejemplo, en el Perú, el año pasado, si no me recuerdo, tuve que tramitar un DNI electrónico. Claro, en Perú ya suena, desde el año pasado se empezó a dar los DNIs electrónicos, que es muy similar al que tenemos físicamente el azulito,
Pero el DNI electrónico nos da una tarjeta, es como una tarjeta diferente, como si fuera una tarjeta de débito, de crédito que ahora sacan con chips. Ya, así es mi hermano. Donde en ese documento, por ejemplo, tiene una barra donde ya ahí está incluida mi firma digital, mis huellas dactilares y todo. Entonces simplemente con un escáner ellos pueden ver toda mi documentación. Mire, qué diferentes. Antes, no te escaneaban el DNI y podías saber tus datos básicos. Pero en el DNI electrónico está absolutamente toda mi información. Mi banco de sangre, todo, mis características, mis huellas, todo. Es como si fuera un USB, pero obviamente más moderno, de mis datos personales. Entonces se cuenta que estamos en realidad, pues, con relación a la tecnología del mundo, estamos atrasados. Somos un país subdesarrollado y hay que ser claro. Pero ya si imaginamos que ya empezamos con esta etapa, a nivel mundial, pues están ya en otra realidad, en otra revolución tecnológica. Y por lo tanto, es aún más cercano, es aún más cercano. No es algo loco ya hablar de esto, de la inserción de los chips en la piel o de algún otro tipo de sello o marca para poder realizar una transacción más segura, entre comillas. Ahora, una quinta señal también tenemos la apostasía, la decadencia moral y la violencia. Y antes de tocar este punto, mi hermano, me llevo a pensar esto. Esta imagen que estamos viendo en pantalla, hace un mes y medio más que todo, más o menos, sí, yo estaba navegando en la web acerca de las muertes a nivel mundial. Y bueno, aquí tenemos la fuente de la cual yo lo saqué, esta estadística. Está actualizada al 7 de mayo. Y mire algo interesante. Hasta esa fecha, la cantidad de abortos, por ejemplo, dice, tenía una tasa de 14.912.614 muertes, como liderando el ranking de muertes a nivel mundial, de causas. Tenemos enfermedades infecciosas, tenemos el cáncer, niños menores de 5 años, los fumadores, el alcoholismo, los accidentes de tránsito, los suicidios, la malaria, muertes relacionadas al agua, al COVID. En realidad, pues hablan de ciertas enfermedades que causan la muerte. Yo les pregunto, mis hermanos, conforme pasan los años, el ser humano está afrontando cada vez más mayores dificultades, mayores, eh, por así decirlo, mayores tipos de enfermedades que no habían, por ejemplo, hablamos del estrés, cosa que antes no se hablaba en los tiempos pues ya de hace 40 años atrás, no se hablaba del estrés, hoy día sí se habla de estrés incluso hasta en niños. Entonces, mire, todas esas cosas que no existían antes, ahora el ser humano las está afrontando. ¿Por qué? Porque responde al incremento de violencia, a una decadencia moral, mi hermano. Y cuando yo veía esta tasa, pues honestamente me confrontaba bastante, porque decía, ¿y dónde está la iglesia de Dios? ¿Qué estamos haciendo? Si vemos todas estas causas, ¿por qué no atendemos? Y no somos la respuesta a un mundo que cada vez se demigra. Ahora entienda que con todo esto nos debe llevar a reflexionar como hijos de Dios. Si sabemos que la maldad está en incremento, entonces tenemos más chamba que antes, mi hermano. Recuerde, nosotros llevamos la cura a un mundo perdido. Nosotros llevamos y compartimos de Dios para que ellos puedan tener esperanza y no vivan sumergidos en este mundo que cada día más camina hacia la muerte. Entonces, mi hermano, usted y yo con mayor afán deberíamos estar preocupados en compartir la palabra de Dios. Veamos por favor estos textos. La apostasía o abandono de la fe es algo que ha habido a través de la historia, pero se espera un abandono total de la fe en nuestro Señor Jesucristo antes que aparezca el anticristo. Mire, observe, escuche bien por favor esto, tengamos cuidado. Segunda Tesalonicenses dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. En otras palabras,
No dejemos engañarnos, mis hermanos, porque van a venir los tiempos en que antes que venga la apostasía, es decir, antes que todos pierdan la fe en Dios, ¿qué significa ello? Que va a haber un tiempo donde ya toda la humanidad va a rechazar a Dios. Esa es la apostasía, no creer. La pregunta es, entonces mi hermano, aprovechemos este tiempo que aún las personas están dispuestas a escucharle. Así de 10 le cierren la puerta 9, pues al menos por ese uno hay que ir, mi hermano. Porque aún estamos en el tiempo que la gente, tal vez quedan pocos, pero quieren escuchar de Dios. O pueden hacerlo. Llegará el momento en que las personas ya no acepten más. Y esperemos que en ese tiempo no estemos usted y yo. Pablo dijo en 2 Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Otra vez, esto nos muestra que podemos esperar que la apostasía se difunda cada vez más a medida que nos acerquemos a los días de tribulación. Es decir, mientras más cerca estemos de los días de tribulación, eh, habrán dos características esenciales que nos van a dar un indicio. Primero, en la parte doctrinal, la humanidad, negar la humanidad y divinidad de Jesucristo. Primera de Juan capítulo 4:3 va a decir, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y esto es el espíritu del anticristo. En la época del apóstol Juan tomó la forma de negación de la verdadera y real humanidad de Cristo, aunque también toma la forma de negar la verdadera deidad de Cristo. El rechazar la encarnación niega la existencia del hombre Dios, o sea, la parte divina, ¿no? La parte humana y la parte divina en Cristo, lo cual es esencial para nuestra salvación, porque si Jesucristo no fue hombre, no podía haber muerto. Pero si no fue Dios, también Dios, esa muerte no habría podido efectuar el pago por los pecados de la humanidad. Por eso en los últimos tiempos se va a hacer todo lo posible por denigrar a nuestro Señor Jesucristo y hacerlo parecer como un simple hombre. La tumba de Jesús, el Evangelio de Judas, el Código da Vinci, entre otros. Las religiones comenzarán a abundar sin que la gente reflexione sobre ella. Y en la parte social, la decadencia moral, si nos alejamos de Dios, eso trae indefectiblemente declinación moral. Pablo enumera algunas características en 2 de Timoteo. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrán hombres, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, etcétera, etcétera, etcétera. Amadores de los deleites más que de Dios. Mire qué interesante entonces que nosotros podemos ver en esta parte esta decadencia moral que es algo que lo vemos en las noticias todos los días, podemos verlo también en nuestros hogares, en nuestros vecinos tal vez, y lo podemos ver. Y esto, mi hermano, se va a agudizar cada vez más. Por lo tanto, es otro digámoslo así, otro de los indicios que nos lleva a pensar, perdón, que estamos próximos a la primera fase de la segunda venida, que es el arrebatamiento. En Lucas 17, 26, 29, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Así mismo como sucedió en los días de Lot. ¿Se acuerdan en aquella época? Y la maldad era tal que el Señor llegó a hacer esto. ¡Wow! ¿Qué significa como en los días de Noé? Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena la tierra de violencia. Violencia en extremo, hermano. Y que lamentablemente que esto ya ha comenzado. Los crímenes, la delincuencia, el feminicidio, las violaciones, en el caso de los pequeños, la delincuencia juvenil, incluso ahora hablamos ya incluso hasta de niños. Claro, si antes nos parecía extraño ver, ¿no? Las pirañitas, como antes decíamos, ¿no? Por el centro de Lima, pues ahora es mucho mayor porque lo vemos en todo sitio. ¿Y qué significa cómo sucedió en los días de Lot? Claro, ¿se acuerda el caso de Sodoma, Gomorra, la inmoralidad sexual, el homosexualismo en extremo?
el colectivo LGTBI. ¿Les suena? Pues mi hermano, son indicios de que estamos próximos al arrebatamiento inminente. Porque cuando ellos comenzarán a tener poderes y facultades, cuando hayan comenzado los 7 años de tribulación. Mi hermano, para ir terminando, la sexta señal nos habla del aumento de la ciencia. Ojo, aquí yo hago una diferencia por si acaso. Que la ciencia aumente no es malo. El problema es en las manos de quién y cómo lo usa. Daniel tuvo la visión del tiempo de la tribulación y vio, por ejemplo, en 12:4, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Eso es algo que también se podrá ver antes que la iglesia sea arrebatada como preparación al drama final. Claro, podemos ver una antesala. Se ha preguntado por qué en el espacio de solo menos de 50 años la tecnología en todas sus ramas ha ido aumentando pasos recontra agigantados. Claro, lo que antes nos demoró para crear la primera computadora, una gran cantidad de años, ahora, por ejemplo, hasta en su celular, en una tablet, ya tiene todo, absolutamente todo. Incluso ahora desde un celular se puede hacer absolutamente todo, tenemos todo. Entonces, imagínense cómo todo esto ha ido evolucionando. Bombas atómicas, computadoras, el láser, pantallas plasma, LED, viajes espaciales, internet, simuladores, los simuladores de realidad virtual, entre otras cosas. Yo no digo que esto es malo, mi hermano. Yo digo que esto es muy bueno porque ayuda al hombre a realizar algunas cosas, actividades, ayuda a mejorar también la calidad de vida y es muy bueno. El tema es que dentro de la profecía nos habla de que la ciencia irá en aumento y esto lo estamos viviendo más que antes. ¿Se acuerda? Antes era un poquito lento, pero ahora lo vemos a pasos agigantados. Lo que el año pasado, la tecnología del año pasado, para la tecnología que sale este año, pues es otra cosa ya. Totalmente lo ha superado. Hace una semana yo veía justamente el tema de, yo estaba revisando el tema de, estaba revisando el tema de los televisores, por ejemplo, y veía que el televisor que yo me compré hace 2 años ya es inservible con respecto a algunas aplicaciones software de estos tiempos, porque la tecnología de este año, por ejemplo, incluye más, más cosas que le ayudan a interconectarse a nivel mundial. Y digo, wow, en 2 años ya quedó obsoleto la tecnología que yo tenía. Y yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? En un abrir y cerrar de ojos. Mi hermano, a modo de conclusiones finales entonces, primero la iglesia estará hasta el arrebatamiento, hasta el arrebatamiento. La segunda venida de Cristo comprende dos fases, el arrebatamiento, que es la venida secreta, y luego la segunda venida, que es visible. Las señales de la Biblia están en relación a la venida de Cristo visible, a la parte visible, a la segunda fase, digámoslo así. Las señales que vemos ahora son solo la antesala de lo que vendrá, mi hermano. Vendrán cosas mayores. Solo estamos viendo un preámbulo de lo que vendrá. Así que mi hermano, seamos conscientes, llevemos una vida conforme al corazón de Dios. Muy bien, mi hermano, algunas recomendaciones finales. No se olviden descargar el material aquí en la descripción de este video. Y pues su tarea también va a estar allí. Listo, mi hermano, un abrazo inmenso. Que Dios me lo bendiga y cualquier duda, consulta, me lo hace por favor a través del canal de YouTube. En la descripción me deja sus preguntas si usted tuviera y nos estaríamos viendo entonces en una próxima lección. Dios les bendiga.